La hora de la tarde. Creo que hay una alegría inmensa en nuestro corazón al escuchar de que hay hombres que están dispuestos a obedecer a Dios. La responsabilidad de nosotros, la iglesia, es de orar por cada hermano que se une a las filas de la iglesia. La iglesia sigue caminando. La Escritura dice que nada más nosotros, la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas, dice el corito. Estamos aquí, hermanos, y quisiéramos entregar el consejo de Dios. No llevamos mucho tiempo en la obra del Señor, pero de manera que sea la palabra que vamos a hablar sea de edificación mutua. Entonces les voy a invitar que vayamos a la carta a los Romanos en el capítulo 3. Vamos a leer un pasaje aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Hermanos, vamos a ir primeramente a Génesis, en el capítulo 15. Voy a dar principio en el Génesis, capítulo 15, y voy a leer el versículo 6. En el nombre del Señor Jesucristo dice la palabra de esta manera, Génesis capítulo 15 y versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Aquí el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pensemos en la vida de Abraham. Aquí lo que estamos leyendo, ha habido un encuentro directamente de Dios con el hombre Abraham. Y muchos de nosotros que hemos leído la Escritura, tal vez hay hermanos que están comenzando a caminar en las cosas de Dios. Nosotros vemos aquí cómo Dios viene al encuentro de Abraham. Y dice la Escritura en el capítulo 12 que cuando Dios encuentra a Abraham, lo primero que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. Y ahí vemos nosotros de que Dios le está trayendo una palabra a Abraham. Y lo que Abraham hace en ese instante hace de que deja entrar la palabra de Dios. Miren, nada más pongámonos a pensar en ese encuentro. Cuando Dios viene directamente a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice que Abraham dice que se salió sin saber a dónde iba. La Escritura dice que se tuvo que salir de su tierra. Agarró a su esposa, a su sobrino Lot, y dice que se condujo. Pero él sabía quién lo llevaba. Entonces nosotros aquí al entrar en el capítulo 15, Dios viene nuevamente y dice la Escritura que Dios le habla de una bendición. Miren, y aquí Abraham está confiando en la palabra de Dios. Dice que a Abraham se le trajo una palabra del Evangelio. Cuando entramos a la carta que escribe Pablo a Gálatas, se le trajo la palabra de Dios. Y él dice que creyó a Dios, por eso aquí la palabra dice, creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Cuando encontramos esta palabra dice que le fue contada por justicia. Halló gracia delante de Dios. Y Dios hizo que Abraham, Dios trae una palabra acerca de un pacto que hizo con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, te tienes que circuncidar.
Y dice que Abraham lo tuvo que hacer. Él se circuncidó. Pero dice la Escritura que cuando vino la palabra de Dios, él lo creyó. Y dice la palabra que fue justificado. Cuando dice la palabra que fue justificado, alcanzó esa bendición de Dios. Fue declarado un hombre justo. No había empezado su carrera, pero él ya estaba poniendo su fe en caminar. No sabía los obstáculos que iban a haber adelante. No sabía de los problemas que iban a haber adelante. Pero Abraham estaba creyendo a Dios. Y dice que por creerle se le fue contada por justicia. Abraham obedece. Dice que se circuncida. Pero él ya ha sido justificado. ¿Dónde? Al creer. La Escritura dice que fue justificado en ese entonces. Entonces Abraham se circuncida. Él no alcanza la justificación después de justificarse, no. Es antes, cuando Dios trae la palabra a él. La Escritura dice que entramos a Santiago en el capítulo 2 y el versículo 13. Dice que Abraham fue justificado cuando entregó a su hijo Isaac en el capítulo 21 de Génesis. Pero cuando nosotros vamos a ver dónde es justificado Abraham, no es justificado por las obras, dice la Escritura. Justificado es cuando viene Dios y le da la palabra, cuando Dios le ha encontrado, cuando Abraham era incircunciso, cuando aún estaba en ese cuerpo pecaminoso, cuando tal vez Abraham ahí estaba adorando ídolos, tal vez cuando Abraham aún ahí en sus pecados era un hombre injusto. Pero viene Dios y le trae la palabra, dice que le ha encontrado el Dios verdadero, dice que es constituido amigo de Dios. El hombre se hace obediente a la palabra de Dios. Ahora nosotros, hermanos, vayamos aquí a Romanos en el capítulo 3. Ahí vamos a poder ver el pensamiento. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 4, perdón, el versículo es 3. Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Aquí dice el versículo 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí, hermanos, estamos hablando acerca del plan de salvación. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo está condenando a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y aquí cuando entramos en el capítulo 4 vemos un ejemplo claro. Dice que al que trabaja se le debe recompensar con un salario. Pero acerca de la salvación de nuestras almas, acerca de la obra que Cristo hizo para justificar al impío, es decir, al hombre que está en sus pecados. Miren, dice la palabra, más el versículo 5, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, el que cree el Evangelio, cuando nosotros venimos a entender el Evangelio, la Escritura dice que estamos en nuestros delitos y pecados, pero cuando entendemos el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, estamos poniendo nuestra fe ahí. Cuando vemos la sangre que Cristo es derramada en la cruz del Calvario, donde aquellos hombres le pusieron una corona de espinas, donde aquellos hombres lo levantaron en un madero clavado de manos y pies. ¿Por qué estaba muriendo Cristo? Por nosotros los hombres impíos. Pero dice que al que cree, al que justifica,
Dice aquí la palabra, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora nosotros entendimos el Evangelio, pero al entender el Evangelio hemos sido justificados. Al ser justificados no es decir de que nos quedemos nada más ahí. Tenemos que seguir avanzando. El bautismo es un mandamiento que el Señor Jesucristo lo estableció. Entonces el hombre ya entendió el plan de redención que se ha encontrado en Cristo. Debe continuar, debe seguir. Miren, aquí mismo vamos a ir a Gálatas 3:6. Vamos a ir a Gálatas en el capítulo 3 y el versículo 6. Contada por justicia. Miren, las mismas palabras que hemos venido siguiendo, las estamos encontrando en el nuevo pacto. En el plan que la iglesia, nosotros nos conducimos. Ahora, dice aquí la palabra que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero Abraham, él siguió un hombre justo. Ahora nosotros que hemos creído en Cristo, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron y todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron. Los que hoy van a bajar a las aguas, ellos van a confirmar su fe. Van a dar de testimonio hoy aquí delante de todo el pueblo que ellos ya pertenecen a un pueblo de Dios. De que en otro tiempo, dice Pablo, que éramos advenedizos y extranjeros. Es decir, de que veníamos del mundo, pero ahora ya no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no vamos a quedarnos en este mundo. Hay promesas que Dios ha dado a su pueblo y lo vamos a seguir viendo. Un ejemplo claro, el Señor Jesucristo, cuando Él tuvo que comenzar su ministerio, la Escritura dice que Él llegó obedientemente hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Ahora la pregunta: el bautismo que Juan estaba predicando era un bautismo de arrepentimiento, pero el Señor Jesús le dijo a los fariseos: ¿de quién es el bautismo que predicó Juan? ¿Es de Dios o es de los hombres? Dice que ellos se quedaban pensando, ¿qué respondemos? El bautismo es de Dios. En el mandamiento que el Señor Jesucristo vino a cumplir, obedientemente salió del cielo, vino hasta esta tierra, y llegando en esta tierra llegó el cumplimiento de que Él tenía que comenzar su ministerio para cumplir el plan de Dios, para que Él fuera muerto, fuera sacrificado, para cumplir el plan maravilloso de Dios. Y ahí estaba escrito, como lo dice Marcos 16:15, de que Él iba a traer el mandamiento, y lo dejó a sus discípulos después de resucitar de los muertos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, vayamos aquí a San Mateo capítulo 3, versículo 13 y versículo 17. Vamos a ver aquí el evangelio que escribe Mateo y vamos a ir pensando en el pensamiento. Dice San Mateo 3, 13.
Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. El 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos se le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren, hermanos, cuando Jesucristo dice que llegó al río Jordán para ser bautizado, dice que Juan decía: ¿cómo voy a yo bautizarle? Él sabía que Juan sabía de quién era Jesús. Pero dice la Escritura que el Señor Jesús le dijo: es para que cumplamos toda la Escritura, para que cumplamos la justicia de Dios. El Señor Jesucristo, Él no tenía necesidad de ser bautizado, pero para cumplir la justicia de Dios, para dar testimonio de que Él iba a comenzar su ministerio, nosotros vemos, dice, que cómo es ungido el Señor Jesucristo. Aquí la palabra dice que el Espíritu descendió como en forma de paloma sobre él. Y dice la Escritura que se abrió el cielo y se oyó una voz delante de los hombres: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, hermanos, cuando viene un hermano ya creído en el Evangelio y se le dice: tiene que bautizarse, y dice él: sí, obedezco al mandamiento, me tengo que bautizar. Hermanos, se ve esa alegría, se ve ese olor agradable, y todos, hermanos, estamos contentos porque los hermanos se están uniendo a las filas de la iglesia a luchar, hermanos. Cuando el hombre empieza esa carrera, vienen las luchas, vienen las dificultades, vienen los problemas. Tal vez aún los familiares le dicen, tal vez se disgustan. Tal vez usted viene de otra familia que no tiene el conocimiento de las cosas de Dios y se enojan con la familia. Pero vemos nosotros que aquí esa voz que descendió del cielo: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y esa es la voz de Dios cuando el hombre obedece al mandamiento. La voz: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. El Dios, hermanos, se complace cuando el hombre obedece la palabra de nuestro Dios, cuando obedece la voz de Dios. Así como hizo Abraham cuando Dios vino y él salió como peregrino, pero en el transcurso de su camino, hermanos, dice que ese hombre fue un hombre íntegro, un hombre justo, que ahí, hermanos, estaba cuando, hermanos, nosotros vamos a ver, y vino dificultades a la vida de él, pero, hermanos, siguió su camino hasta que encontró la muerte. Ahora, los hermanos que ya están, los que son los candidatos a bautizarse, nuestros hermanos ya lo examinaron, nuestros hermanos ya hablaron con ellos y se les pregunta: ¿hasta cuándo decides servir a Jesucristo? Y la respuesta es, no cabe duda, hasta que el Señor venga por su iglesia o que la muerte nos separe. Pero, hermanos, nosotros, la iglesia, vamos en espera de ese evento, que cuando Cristo venga, Él nos recogerá. Y si, hermanos, y si la muerte nos llega antes, hermanos, nosotros sabemos de que un día seremos resucitados. Pero, hermanos, la voz de Dios es de que esa alegría que hay en Dios. Ahora vayamos aquí
Esta voz que se escucha cuando el Señor Jesús es bautizado, se escucha una vez más antes de ir Cristo a la cruz. Una vez antes de ir Cristo y morir por los pecados, dice que se vuelve a abrir el cielo nuevamente y lo ven los apóstoles. Evangelio de Mateo capítulo 17. Evangelio de Mateo capítulo 17, vamos a leer el versículo 5. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y dice el 9: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Miren, esta voz nuevamente se escucha. Dice que Jesús toma a 3 hombres, a Juan, a Pedro y a Jacobo, y dice que los llevó al monte santo. Y dice que estando en el monte santo, Jesús mismo se transfiguró delante de ellos. Y dice que los 3 hombres que ya habían visto el ministerio de Jesucristo, dice que llegaron a ver a Moisés y a Elías. Cuando nosotros estudiamos la vida de Moisés y Elías, estamos viendo 2 eventos grandes que pudo ver el pueblo de Israel. Pero dice que ellos, atemorizados: Señor, es necesario que nosotros estemos aquí o hagamos enramadas. Dice que entonces, miren, dice, se abrió nuevamente el cielo y dice que nada más veían una nube y esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, a él oíd. Y ese es atender el mandamiento, ese es atender la voz de Dios, ese es atender el llamado de Dios, a él oíd. Entonces los discípulos, ellos no sabían, aún dudaban en su corazón acerca del plan de Jesucristo. Después de la muerte, de la sepultura y la resurrección, ellos aún dudaban ese plan. Pero el Señor quería que ellos quedaban confirmados, que ellos quedaban claramente acerca de este asunto. Entonces dice que el Señor les dijo, miren, dice: entonces Jesús se le acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Dice que al ver eso, hermanos, la transfiguración de Jesús cuando lo vieron, miren, aquí mismo dice el 9: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie en la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No cuenten a nadie mientras vamos, hasta que el Hijo del Hombre resucite, hasta que el Señor Jesucristo le estaba diciendo: hasta que yo termine mi obra, hasta que yo esté nuevamente con ustedes. Y nosotros sabemos el plan, hermanos, de que después de la resurrección, después del primer día de la semana que Cristo se levantó de la tumba, cuando se abrió el sepulcro, hermanos, dice que Cristo había vencido a la muerte y se levantó, hermanos, y apareció a sus discípulos. ¿Cómo se quedarían ellos? Dice que aún habían unos que dudaban, pero hermanos, ese plan maravilloso, Jesús les empieza a enseñar. Le dice que 40 días el Señor y Jesucristo estuvo enseñándoles
los mandamientos de cómo se iba a conducir la iglesia. Durante esos 40 días, hermanos, nosotros no vemos el registro de qué es lo que el Señor habló específicamente. Pero, hermanos, nosotros sabemos de que Él dejó en orden todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros vemos de que el bautismo se bautiza a una persona que ha creído en Cristo. Nosotros no bautizamos a alguien que no ha creído en Cristo. No podemos bautizar a alguien que no está casado, porque no está cumpliendo la justicia de Dios. Y cuando el hombre ha entendido la justicia de Dios, ha venido a Cristo y Cristo lo ha hecho una persona nueva. Lo ha transformado, Cristo lo ha cambiado, le da el poder de, hermanos, de regenerar su vida, así como cuando Cristo llegó y predicó el evangelio a muchas personas que estaban en injusticia, pero cuando oyeron el evangelio fueron justificados en la obra que Cristo hizo. Entonces, hermanos, al bajar al bautismo, se está dando a entender el plan de salvación, la muerte, la sepultura y la resurrección, como dice Pablo a los romanos, la obra bendita que Cristo hizo en el Calvario por nosotros los pecadores. Ahora, hermanos, aquí cuando la palabra dice a Él oíd, ahora la iglesia, hermanos, nosotros tenemos un pastor y el pastor es Cristo Jesús. Él viene pronto a levantar a su iglesia y nosotros los que nos hemos unido a las filas de la iglesia somos una familia. Ya somos un pueblo adquirido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya pertenecemos a un pueblo santo, a un pueblo, hermanos, que la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes. La iglesia, hermanos, tiene su orden y se conduce. Ahora el creyente, hermanos, ya recibió a Cristo, tiene que obedecer al mandamiento, pero al salir del mandamiento, que no se le olvide lo que ha hecho, el pacto que ha hecho con nuestro Dios. ¿Van a haber problemas? Sí, van a haber problemas. ¿Van a haber dificultades? No cabe duda que es un camino difícil, pero, hermanos, estamos en un camino que Cristo ha vencido. Y Él dice que es más poderoso del que está en el mundo. Ahora vayamos aquí a primera carta que escribe el apóstol Pedro. Primera carta que escribe el apóstol Pedro. Creo que es segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, 1:16, sí. Es segunda carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 1 y voy a leer el versículo 16. Esa voz que se oye en el monte santo, hermanos, aún sigue dentro de la iglesia. Esa voz, hermanos, se va a culminar cuando Cristo viene a recoger a su amada iglesia. Miren, dice aquí el versículo 16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora el 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, dice, salga en vuestros corazones. Hermanos, dice que esta voz que salió, hermanos, desde el cielo, le hace confirmar, hermanos, dice, la obediencia de Cristo, que dice que fue enviada una voz desde la magnífica gloria, donde, hermanos, esa voz que salió: este es mi Hijo amado. Y cuando, hermanos, nosotros vemos allá, dice que a Él oíd, lo que, hermanos, se le estaba diciendo a los apóstoles, de que ellos, hermanos, tenían que atender al nuevo pacto. Era algo difícil, hermanos. El pueblo de Israel seguía el antiguo pacto, pero al morir Cristo, hermanos, se cierra el antiguo y se abre el nuevo. Entonces, hermanos, ahí en el nuevo pacto, a Él oíd. Pero el nuevo pacto, hermanos, aún está vigente para que el hombre y la mujer vengan a Cristo. Y dice aquí la palabra que tenemos la palabra profética más segura, a quien hacéis bien al estar atento. Dice que aquella luz que alumbra en el lugar oscuro es la iglesia, hermanos. La iglesia que está dando testimonio en un mundo, hermanos, donde realmente está lleno de tinieblas y oscuridad. Pero Cristo, que Él es la luz verdadera, nuevamente dice la Escritura que cuando nosotros entendimos el Evangelio, dice que una luz alumbra dentro de nosotros y se nos hace revelar la grandeza de Dios, las riquezas espirituales, la sabiduría que es Cristo. Nosotros entendemos el plan maravilloso de Dios. Entonces la palabra dice, miren, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento. La palabra, cuando vemos aquí, estar atento, tenemos que permanecer en este camino. No tenemos que desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando usted va en un volante de un carro, se descuida y se sale, puede tener consecuencias. Entonces, lo que la palabra dice, que tenemos esa palabra profética, y esa palabra profética es de que Cristo es la antorcha que está alumbrando en la oscuridad, en el mundo de tinieblas, en la oscuridad. La iglesia se le ha dado el poder, la virtud de anunciar el consejo de Dios, y nosotros, hermanos, estamos tan contentos. Nuestro deber es orar por cada miembro que se ha unido a las filas de la iglesia. Hermano, que usted va a empezar esta carrera. La Escritura dice que vístase de toda vestimenta de Dios para apagar todos los dardos del enemigo. Vístase con la vestimenta que Dios nos ha dado y sigamos, hermanos, con el yelmo de la salvación. Dice, con la coraza de justicia, con nuestra fe, hermanos, presto los pies en el Evangelio, hermanos. Sigamos esta carrera cuando Cristo venga y alumbre en nuestros corazones, hermanos. Cuando un día vamos a dejar este mundo, cuando un día, hermanos, la iglesia va a ser arrebatada, hermanos, la palabra dice que los apóstoles salieron dando el testimonio en las casas, en las calles, y ahí dieron el Evangelio, lo llevaron a cada ciudad, hermanos, y hasta hoy día, gracias a Dios que el Evangelio está en nuestros lugares. Miren, aquí nosotros vemos, dice que no hemos dado, dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
nosotros no venimos a convencerlos. El que convence es Dios. Nosotros tampoco venimos a decirle mentiras. Dice que el plan de salvación que Cristo hizo, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará el día cuando Cristo viene, dice Pablo a Filipenses. Cristo, hermanos, va a perfeccionar su obra. Pero ¿qué debemos hacer? La iglesia, estar atentos a esa palabra, a esa antorcha que alumbra, y esa antorcha es Cristo, el que un día, hermanos, dice la Escritura que tenemos ya la unción del Santo y ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe así o así. El Espíritu Santo que Dios ha hecho derramar en nosotros nos ha dado la humildad para poder entender las cosas de Dios. Así como cuando Cristo, antes de iniciar su ministerio a la nación de Israel, dice que lo vieron cuando Juan dice que descendió el Espíritu Santo como paloma, da a entender a que ese animalito, hermanos, limpio, blanco, resplandeciente. El creyente, hermanos, cuando ya es transformado, cuando viene a Cristo y Cristo le cambia, está dispuesto a obedecer. Si ha fallado injustamente, como dijo aquel hombre Zaqueo, estoy dispuesto a pagarles cuadruplicado. Hay oportunidad de arreglar lo que tal vez se hizo atrás, de enmendar las cosas, porque aún sigue un abogado, Cristo Jesús. El que hoy es el que de Él es la iglesia. Nosotros solo somos el cuerpo, somos la iglesia, y unánimes nos vamos a apoyar, nos vamos a animar. Este es el consejo que quería dejar, hermanos. Creo que me pasé unos minutos, van a disculpar, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Escritor a la epístola a los Efesios, por favor. Escritor a la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos 12 al 14. Efesios, capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, capítulo 1, versículos 12 al 14. Efesios 1, 12 al 14, esperando y todos ya lo tengan, dice de la siguiente manera: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y que el Señor nos ayude en la meditación de su palabra. Muy bien, hermanos y hermanas, buenas tardes para todos. Es un gran privilegio para nosotros el estar hoy aquí, y sobre todo porque la presencia del Señor está en medio de nosotros. ¿Estamos alegres, hermanos? ¿Estamos alegres, hermanas? Así tiene que ser, hermanos. Deberíamos de estar gozosos. Hemos escuchado ya, hermanos, una parte acerca del bautismo, y el título de mi mensaje en este segundo es los pasos de obediencia de un nuevo creyente. El apóstol Pablo, hermanos, primero presenta el propósito de todo ser humano. Y él comienza a decir en el versículo 12, le dice a los hermanos de Éfeso: hermanos, a fin de que seamos, ¿para qué cosa? Alabanza de su gloria. El propósito de Dios desde el inicio siempre ha sido gozar una comunión con el ser humano. Hemos sido nosotros los que no hemos querido.
Bien dijo Salomón, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre y a la mujer recta. Pero ¿sabe qué? Ellos buscaron muchas perversiones. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, le recuerda a los hermanos de Éfeso y también nos recuerda a nosotros, hermanos, a fin de que seamos para alabanza, para gloria, no para tristeza, no para dolor, hermanos, sino que Él se alegre de vernos gozosos, que el Señor se alegre, que nosotros le estemos cantando. Ese es el propósito de Dios, que nosotros, hermanos, nos deleitemos en su presencia. A fin, dice el apóstol Pablo, hermanos, de que seamos para alabanza de su gloria. El propósito de todo ser humano es para alabanza de su gloria. Y ahora comienza con el proceso para aceptar en Cristo en nuestros corazones. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo, en Él también vosotros oído. Esa palabra oír quiere decir escuchar, atender. Entonces, en Él también vosotros habiendo oído. ¿Qué cosa, hermanos? Pregunto. ¿Fábulas? ¿Qué cosa, hermanas? ¿Chistes? ¿Cuentos ficticios? No, hermanos. En Él también vosotros, habiendo oído, habiendo entendido. ¿Qué cosa? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. No chistes, no cuentos ficticios, no fábulas, sino esta palabra, hermanos, viva y eficaz. ¿O no es cierto? Bien dijo aquel escritor a la epístola a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra, hermanos, el apóstol Pablo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra viva y eficaz. ¿Qué más? El evangelio de vuestra salvación. Las noticias alegres, hermanos. No importa, hermanos, yo siempre he dicho a los hermanos, no importa por el hermano más humilde, más sencillo, no importa. Pero esa buena noticia llega a impactar la vida de aquella persona. ¿No es cierto? Decía el profeta Isaías, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que traen alegres nuevas, de los que anuncian paz, de los que publican libertad, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Es una cosa hermosa, hermanos. Los ángeles anhelan ver la predicación del evangelio e incluso nosotros estamos atentos también ante ella, habiendo oído el evangelio de salvación, el evangelio poderoso, hermanos, el cual el apóstol Pablo no se avergonzaba de él, ¿verdad que sí? Y él decía, hermanos, Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me intimido del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo, habiendo oído, habiendo entendido, atendido, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Cuando aquella persona o nosotros, hermanos, escuchábamos aquel mensaje, qué hermoso, hermanos, yo no sé si usted se acuerda. Cuando aquel predicador daba aquellas buenas noticias, sentado allí escuchando, iba haciendo obra en mi corazón, iba procesando esa palabra, aquel evangelio poderoso, y en el momento menos esperado, hermanos, esa lucha, me paro, no me paro, pero habiendo creído en él, hermanos, ¿qué cosa? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Qué hermoso, hermanos! Yo no sé si usted se acuerda de ese momento. Derramábamos lágrimas. Las palabras se nos iban. Algunos no tuvimos las palabras para decir, Señor, yo te acepto. Se nos quebraba la voz. Qué momento aquel. Entonces, hermanos, cuando la persona o aquel oyente cree, ocurren cosas sobrenaturales. Es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, hermanos y hermanas,
que el Espíritu de Dios mismo viene a morar en cada creyente, en gran parte, para asegurar y preservar su salvación eterna, hermanos. Ejemplifico esto. El apóstol Pablo ejemplificaba con un sellado literal. Era una marca de identificación oficial que se colocaba en contratos, cartas o documentos importantes. Ese sello era única. Cuando ese sello era colocado allí, ese sello ya era propiedad de aquella persona con el cual se había sellado. Explico, hermanos. El sello del Espíritu Santo no es literal. El ojo humano no lo puede ver. ¿O lo ve usted, hermano? No lo podemos ver, pero Dios conoce. Nosotros solo podemos ver las obras de aquella persona porque tiene frutos. Pero si hay algo que hace el Espíritu Santo, es que da cualidades especiales. Es que da bendiciones especiales. Número 1, indica el Espíritu Santo en aquel que lo acepta, propiedad. Número 2, indica seguridad. Y número 3, indica autoridad. Es decir, hermanos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, ahora ya somos propiedad ¿de quién? De Dios. Qué hermoso, hermanos. Éramos propiedad del diablo, éramos propiedad del enemigo. Pregunto, hermanos, ¿cómo nos trataba él? ¿Nos trataba bien? No los trataba bien, hermanos. Andábamos ciegos, dice el Señor, cojos, perniquebrados, perdidos. Pero ahora, hermanos, ya somos propiedad de Dios, hermanos. Ya le pertenecemos a Él, hermana. Ya le pertenecemos. Ahora, hermanos y hermanas, ya somos propiedad de Dios. Y número 2, eso indica seguridad. Es decir, hermano, su vida ya está segura. Es decir, hermana, su vida ya está segura. Cuántas cosas suceden, cuántas cosas ocurren, pero no pasa nada, hermanos, porque ahora usted ya está en la mano del Todopoderoso y nada ni nadie puede tocarlo, hermano. Ya está segura su vida con el Señor. Bendito aquel varón, aquella mujer que habita al abrigo del Altísimo, hermanos. Y número 3, indica autoridad. Es decir, ahora, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo toma el control de nosotros. ¿Nos dejamos actuar? No mucho a veces, hermanos, pero tenemos gran autoridad. Nuestro hermano recordaba cuando se le fue dicho a Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Gran autoridad para la iglesia, hermanos, para cada creyente también. Entonces, hermanos, esto viene a ser el Espíritu Santo. Cuando aquella persona acepta o cuando aceptamos, el Espíritu Santo toma nuestra vida y nos aparta. Y nos comienza a preparar, a capacitar con poder de lo alto. ¿Sabe para qué cosa? Para que estemos aquí sentaditos, cómodos, durmiendo. No, hermanos, no, hermanas. Para la proclamación del Evangelio. Tiene bendiciones el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede por todos los creyentes. Ahora, hermanos, hay una gran bendición para aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón. Antes nos aburríamos estar aquí, ahora no, nos deberíamos de gozar. Nos deberíamos deleitar, hermanos, cansados pero alegres. Porque ahora tenemos grandes bendiciones. Ahora, hermanos, aquel que ha aceptado en Cristo su corazón está dispuesto a trabajar por su Maestro. Está dispuesto a obedecerle. Ahora, hermanos, aquel creyente tiene que vivir bajo sus mandamientos. Y tiene que amar sus mandamientos, le guste o no, hermanos, así es o no, tenemos que vivir para el Señor. Y eso indica, hermanos, que tenemos que estar dispuestos
a obedecer sus mandamientos. Déjenme mostrarles 7 puntos o mandamientos dichos aquí. Por supuesto, hay más mandamientos. Libro de Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 7 puntos o 7 mandamientos dichos aquí. Por supuesto, hermanos, hay más. Los hermanos, yo sé que ustedes también han colaborado, nos han dicho que se han esforzado para buscar cuántos mandamientos más hay. Y deseamos escuchar aquellos mandamientos estudiados, hermanos, para vivir la palabra del Señor. Pero aquí, ahora, aquel creyente, hermanos, anhela, desea defender aquel a quien tanto lastimó y obedecer su palabra. 7 puntos aquí. Número 1, conversión. Número 2, bautismo. Número 3, perseverancia. Número 4, doctrina. Número 5, comunión unos con otros. Número 6, partimiento de pan. Y número 7, oraciones. Debe permanecer el creyente sí o sí. Cuando aquel creyente, hermanos, acepta, el Espíritu Santo viene a morar en él. Ahora es nueva persona. Pero ahora, ¿qué cosa? Tiene que bautizarse. Aquella persona, hermanos, tiene que bautizarse. Y no es de obligar, hermanos. Hermanas, no es de obligar. No es de decirle, hermano, bautícese, hermana, bautícese. No, hermanos. Aquella persona que ha aceptado a Cristo en su corazón debería desearlo, debería anhelarlo y decir, yo quiero obedecer a mi maestro. Y tiene que bautizarse. Bíblicamente, escrituralmente, es conversión y bautizo. Se convierte enseguida, con prontitud, ella o él. Tiene que bautizarse, no dejarlo que pase el tiempo, no, hermanos. Después, hermanos, que aquel creyente ahora o los hermanos que van a ser bautizados van a hallar gracia ante Dios. Escuchamos, ¿verdad? Cuando Jesús se bautizó, una voz del cielo se oyó. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Hay gozo en nosotros, hermanos? Lo hay, y cuanto más en el Señor por aquella hija y aquellos hijos que van a obedecer el mandamiento. Pero, hermanos, bueno, ya aceptó a Cristo en su corazón y es bautizado, ya está todo, sentadito, acostadito, que vayan los hermanos al servicio, yo me quedo en casa. ¿Así será? No. Número 1, conversión. Número 2, bautizo. Número 3, perseverancia. Aquel hermano o aquella hermana tiene que perseverar. Aquel hermano tiene que congregarse. Por supuesto, hermanos, también hay una ley entre patrono y trabajador, que estamos sometidos al patrono, pero cuando podamos, hermanos, vengamos a los servicios. Aquel hermano tiene que congregarse, no porque ya me bauticé, me quedo en casa, que lo hagan los hermanos, no. Tiene que congregarse. ¿Qué otra cosa más? Aquel hermano va a desear la sana doctrina. ¿Lo deseamos, hermanos? Anhelamos aquella sana doctrina. Lo he dicho a los hermanos, ya se está degradando. Aquella sana doctrina, aquella palabra viva y eficaz. Últimamente, hermanos, se está hablando suavecito. El apóstol Pablo reclinaba esto y decía, hermanos, ¿por qué ustedes todavía desean la leche espiritual? Ya, hermanos, deseen aquel alimento sólido, aquel alimento fuerte que nos ayuda a nutrirnos, hermanos. Aquel hermano, aquella hermana, conversión, bautizo, congregación, enseñanza y comunión los unos con los otros. ¿Anhelamos esto, hermanos? Qué armonía estar con ustedes, hermanos. Nos gozamos, alegres, vamos a regresar a Atlanta. Debe desear la comunión los unos con los otros, no pensar en la división, no pensar en otras cosas, sino debe anhelar la comunión, la paz,
los unos con los otros. ¿Qué otra cosa más? El partimiento del pan. Aquellos hermanos que se bautizan tienen que estar en el partimiento del pan, que también es un mandamiento dado por el Señor. Hermano y hermana, no estás partiendo el pan. Estás dejando un gran mandamiento. Tienes que obedecer a tu Señor. Tienes que partir el pan. Aquel varón tiene que partir el pan todos los domingos, hermanos. Y número 7, en las oraciones. Ahora usted, hermano, y usted, hermana, ya tiene ese privilegio de interceder por los hermanos. Ya tiene ese privilegio, hermanos, por interceder por sus responsables o por sus ancianos y por sus hermanas mayores en las oraciones. Entonces, hermanos, esa obra lo hace el Espíritu Santo. Y aquel creyente genuino que con todo su corazón le ha dicho: Señor, yo prometo trabajarte para ti, tiene que trabajar en la obra del Señor. Tiene que perseverar en los mandamientos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanas? Como dijo el apóstol Pablo, para que se vaya preparando, para que aparezca un varón o una mujer perfecta, preparada para toda buena obra. Y ahora, hermano, sea un instrumento de honra, hermana, sea un vaso de honra, santificado y útil al Señor, dispuesto. ¿Solo para una cosa? No, para toda buena obra, si así lo queremos. Aunque muchos no lo queremos. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros y nosotros lo detenemos. No, hermanos. Hay que perseverar en ello y a través del tiempo, hermanos, aquel creyente se va capacitando. Y ahora, ¿qué cosa? Está dispuesto y disponible para la proclamación del Evangelio, mandamiento dado por el Señor. Evangelio según Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 20. 28, 18, perdón, hermanos. Evangelio según Mateo, libro escrito por Leví o por Mateo, capítulo 28, versículo 18. Ahora aquel varón y aquella hermana ya están listos para la proclamación del Evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Dice así, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Lo creemos, hermanas? Así es, hay una promesa, pero ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermano, aquel varón, aquella mujer que se deja capacitar por el Espíritu Santo, perseverando y aceptando sus mandamientos, ahora está disponible para aceptar este mandamiento. El Señor dice el versículo 18 que los discípulos llegaron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado. Cuando Jesús resucita, llega a ellos y ellos le adoran, pero algunos dudaban. Y dice que el Señor se les acercó y ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dijo? Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, hermanos, por la obra que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario, ahora Cristo es digno y acreedor de toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Lo creemos, hermanos? Así es, hermanas. Ahora el Señor tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra. ¿Y qué dice? Por tanto, mandamiento, no opción, no hermano si usted quiere, no hermana si usted quiere, no, mandamiento. Por tanto, ahora vayan y hagan discípulos en todas las naciones, es decir, la proclamación del Evangelio. He dicho, hermanos, algunos creen que solo es estar parado aquí. No, hermanos, no, hermanas. Hemos dicho, este es el más fácil, estar aquí. Allá afuera podemos predicar con nuestro testimonio, ¿no es cierto?
con nuestras palabras. Tiene que haber un cambio de palabras para hallar gracia, dice el apóstol Pablo. Es decir, aquí también lo podemos hacer, pero nuestro testimonio allá afuera también vale. Nuestra conducta allá afuera también es la proclamación del evangelio. A fin, dice el apóstol Pablo, para ganar almas. ¿Y qué cosa? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? En la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Hermanos, enseñándoles que guarden ¿qué cosas? Estos mandamientos, enseñándoles que vivan estos mandamientos. Y si usted lo hace, hermano, y si usted lo hace, ¿qué pasa? Dice el Señor: hijito, yo voy a estar contigo. Hijita, yo voy a estar contigo. Es decir, hermanos, si acatamos y obedecemos los mandamientos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Hermanos y hermanas que se bautizan, somos jóvenes. Decimos: ánimo, hermanos, adelante, qué alegría. Sigamos adelante. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:15, procuremos, hermanos y hermanas, con diligencia, con prontitud, procuremos con diligencia ser aceptos ante el Señor, y que seamos siervos y siervas, que usemos bien la palabra de verdad. ¿Lo creemos, hermanas? ¿Lo creemos, hermanas? Así es. Y esto ha sido el mensaje, hermanos, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Queremos seguir continuando leyendo las Sagradas Escrituras inscritas en este sagrado libro. Ya hemos escuchado 2 mensajes y quisiéramos invitarles a leer el libro de Hechos. Hechos en su capítulo 8 y su versículo 34 en adelante. Esperando en el Señor que lo que vamos a ver con nuestros ojos físicos es lo que la Biblia nos manda que el hombre que es necesario hacerlo. Hechos capítulo 8 y su versículo 34 en adelante. De un pasaje tan precioso de Felipe el etíope. El versículo 34 dice, si todo ya lo tenemos, quisiéramos dar lectura en el nombre de Cristo Jesús. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandaron parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vamos a detenernos por un poquito de tiempo para poder explicar y que el Señor, los textos que hemos leído, que el Señor añade bendición a su palabra. Hermanos, pueblo del Señor, en esta tarde hemos escuchado de un precioso mensaje,
las cualidades que debe ser un cristiano que ya creyó en Cristo Jesús. El paso a seguir. Pero sin embargo, vamos a ver o por qué se hace en el agua. ¿Desde dónde empezó el bautismo en agua? Tal vez muchas personas piensan que un bautismo debe ser esparcido. Pero sin embargo, el bautismo que la Biblia está hablando es sumersión. Sumergir algo que está abajo y sacarlo para afuera. Es lo que quiere decir bautismo. Sin embargo, la Biblia nos empieza a mostrar que había un hombre. Ese hombre venía leyendo un libro del profeta Isaías. Y en ese libro está empezando como cordero, fue llevado al matadero. Sin embargo, Felipe se acerca de aquel carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Sin embargo, ese hombre dijo, ¿cómo voy a yo entenderlo si alguien no me lo ha explicado? Ambos dos juntos se subieron en el carruaje y empezó las palabras de Felipe a través de las Sagradas Escrituras por medio del Espíritu Santo. Que era necesario de que venía un Salvador, empezando desde el tiempo atrás, desde la caída del primer hombre en el huerto. Cuando Dios hizo al primer hombre y lo puso en un huerto hermoso, ese hombre tenía la misma semejanza de Dios. Ese hombre no conocía, los primeros hombres no conocían qué era la muerte. Ellos no conocían qué era pecado. Hasta que a través, cuando ellos comprendieron qué fue el pecado, y fue una mancha no solamente en sus vidas, sino fueron expulsados del huerto. Desde entonces Felipe empieza a decirle a aquel hombre que era necesario que Jesús iba a venir. Era necesario que toda la multitud vieran de un Salvador que estaba destinado desde la fundación del mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Él le dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿quién dice el profeta de estos? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando este hombre oyó el plan de salvación, que era necesario que toda persona, todo varón, toda persona, hasta en el pecado que fue destituido del huerto, quedó expuesto fuera. El hombre ya no tenía ninguna comunión con Dios. Sin embargo, había una división entre Dios y el hombre. Él lo está explicando y sigue diciendo, y comenzó desde las escrituras, él anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Cuando este hombre empezó a evangelizarle, a anunciarles el evangelio santo, las buenas noticias de salvación. Cuando este hombre oyó y creyó en su corazón, removido por el Espíritu Santo, él mismo dijo, ¿qué debo hacer yo? Aquí hay agua, ¿qué impide? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. En esta tarde, señoritas y jóvenes, dentro de nosotros vemos una gran multitud aquí presente, pero no todos estamos listos. Algunos de ustedes aún no tienen a Cristo en su corazón. Pero en esta tarde, ¿qué impide usted? Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón? Cuando este hombre le dijo que sí creo de todo corazón, él acepta a Cristo como el único Salvador de su alma.
así como un día nosotros lo hicimos igual. Sin embargo, la Biblia nos empieza a explicar y sigue diciendo: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Toda persona en aquel tiempo, ese hombre eunuco no era un hombre, ese hombre sabía de las Sagradas Escrituras. Mismo la Biblia lo explica, que había regresado de adorar a Dios en el templo en Jerusalén. Ese hombre era conocedor de las Sagradas Escrituras, pero sin embargo no había dado cuenta o no sabía, para acercarse a la presencia de Dios tenía que reconocer a Cristo como el único Salvador de su alma. Tanto como ellos sabían que se manifestaba el Espíritu Santo. Un judío o quizás un israelita conoce de Dios, conoce del Espíritu Santo, que lo llaman la Shekinah. Pero sin embargo ellos cuando y nunca pueden reconocer a Cristo como el único Salvador de su alma. Por eso cuando nosotros estamos leyendo aquí todo el párrafo de Hechos, se está mencionando que en el bautismo de Jesús, estos hombres habían creído, reconociendo a Cristo como el único Hijo, el único Salvador de nuestras almas. Ellos sabían todo, sabían del Padre, sabían del Espíritu Santo, pero no sabían de un Salvador. Y cuando Felipe les explica las palabras que están escritas aquí, él dijo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Yo como quisiera en esta tarde que todos reconocieran que Cristo es el único. Con todo mi corazón en este púlpito, yo como quisiera que todos aquí presentes, las oyentes y los oyentes, dijeran lo mismo. Dijeran convencidos por la palabra que se está leyendo, verdaderamente es el Hijo de Dios que vino a morir por mí en la cruz. Y en ese instante, tú crees en Cristo Jesús y puedes ser bautizado. Cuando leemos la carta de Hechos capítulo 2 y versículo 41, todos aquellos que creían eran bautizados. Todos que creían eran bautizados. Ya que en aquel tiempo se bautizaron más de 3,000 personas. Bendito sea Dios por su palabra. Es la misericordia de Dios aún con la humanidad. Yo no sé cuánto tiempo aún va a estar la misericordia sobre el mundo. No lo sé. Pero si usted es testigo para ver lo que está pasando en todo el continente. Sin embargo, si usted va a las informaciones, qué es lo que está sucediendo en el oriente, se va a espantar. Tal vez todas las señales, lo que están en las Sagradas Escrituras, se están mostrando en el oriente. Y usted aquí sin darse cuenta. Muchos en el tiempo presente dicen que el tiempo va a estar así como estamos viviendo. No, la Biblia no lo explica así. Si usted puede ver de un cielo, si usted puede ver y conocer de una nueva Jerusalén, y esa nueva Jerusalén solamente está para aquel que acepta a Cristo como el único Salvador de su alma. Pero también puede usted ver aquí un lago de fuego, donde muchas personas lamentan y lloran. Y en este lugar no hay vuelta de hoja. Por eso en este tiempo es el plan de salvación. Si Cristo viene en esta noche, todos los que ya estamos listos y preparados, escucharemos ese sonar de la trompeta que está por tocarse. Y no lo van a oír personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino solamente los redimidos en Cristo Jesús. Escucharemos esa voz. Pero sin embargo quisiéramos seguir leyendo el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor apartó a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuántos en esta hora, tal vez de nosotros, hemos viajado 18 horas? Pero sin embargo, de entre nosotros que veníamos en este viaje, alguno no tiene a Cristo en su corazón también. Y no sería un anhelo regresar como este hombre gozoso su camino. Algunos que vienen de 3 horas, no sé de qué parte. No sería una alegría cantar y ir quizás con los hermanos en el carro cantando la alabanza cuando allá se pase lista. Yo feliz responderé. O cuando la trompeta suena. ¿Qué alabanza cantaremos en aquel día? No lo sabemos, pero vamos a cantar una alabanza. Y esperando que todos ustedes la cantemos junto en el Señor. Sin embargo, quisiéramos seguir avanzando. Romanos capítulo 6 y su versículo 4. Romanos capítulo 6 y versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que quiere decir bautismo. Muerte, sepultura y resurrección. No importa en qué lugar nos encontramos con el día de la resurrección. El hermano en la mañana explicaba que enfrente tenemos llamado la ciudad de los muertos, un sepulcro, un cementerio, donde ahí están enterrados pobres, ricos, niños, ancianos, donde están enterrados quizás hombres justos y también hombres malos. Pero la diferencia va a ser en aquel gran día, lo que habla Pablo, el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Eso va a ser la diferencia. Cuando se tocará aquella trompeta, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Bendito sea Dios. Y los que nosotros que aún estamos sobre la faz de la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Su servidor cuánto anhela llegar ese tiempo, ese momento, porque aquí en la tierra hay muchas calamidades, achaques y enfermedades. Como quisiéramos estar en un lugar mejor, como quisiéramos estar en la presencia misma de nuestro amado Salvador, porque es la obra que Cristo vino a hacer, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Colosenses, por el tiempo. Colosenses en su capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y su versículo 12. Colosenses capítulo 2 y su versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Este es el mensaje de salvación. Cuando el hombre ya creyó, la persona cree en Cristo Jesús. Está creyendo en el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz. Está viendo que Jesús está ahí en una cruz y está reconociendo que Él vino a morir por nuestros delitos y pecados. Está viendo esa obra de redención, pero no está viendo ahí, sino que Jesús descendió a las profundidades más bajas
Y fue y predicó a aquellas personas que un tiempo desobedecieron del glorioso evangelio. La Biblia nos empieza a explicar que un primer día de la semana Él resucita dentro de los muertos. Y es lo que está anunciando aquí la palabra del Señor, que somos sepultados. Y quiero tomar esta figura aquí en esta tarde para que usted lo conozca y lo vea. El hombre cree en Cristo Jesús. Es sellado con el Espíritu Santo, lo que escuchamos. Llega a las aguas. Es sumergido y las aguas lo cubren. Pero sin embargo, cuando él está dentro de las aguas y medio de las aguas, no sabe qué es lo que está pasando aquí a su alrededor. Pero usted y yo somos testigos que él está vivo ahí. Y así es. Cuando el hombre cree en Cristo y es bautizado, vivimos en Cristo, para su nombre. Y si vivimos para Cristo, y si morimos, también morimos para Cristo. En esta tarde, si alguno desea recibir a Cristo como el único Salvador de su alma, bien puede en esta tarde. Una invitación, joven. Hoy es el momento de salvación. Si crees que así es, venga, párate sobre tus pies y di: yo reconozco a Cristo como el único Salvador de mi alma. Y en un instante tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y si fuera así, también tenemos el bautismo. Por estas palabras que hemos leído, no son palabras de su servidor. Solamente somos portavoces de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.
Miguel Elías López López, conforme a la profesión de su fe y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles, yo hoy lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Udiel Gedalías López López, conforme a la profesión de su fe y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles, yo hoy lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Clarisa Maribel Bartolón Ramos, conforme a la profesión de su fe y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles, yo hoy lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre,
Jessica Marisela López López, conforme a la profesión de su fe y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado a sus apóstoles, yo hoy lo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos, hermanos.